Hola y bienvenidos a Odisea Laboral, el podcast donde hablamos acerca del mundo del trabajo desde dos perspectivas, la psicológica y la legal. Mi nombre es Ani Sandoval, psicólogo organizacional. Y yo soy Elías Munaico, abogado laboralista. En este primer episodio vamos a conversar acerca de un tema muy importante tanto para trabajadores como para empresas, porque tiene que ver con el espacio de tiempo y el espacio de experiencias que tiene una persona desde que toma contacto con una empresa hasta que tiene que salir de ella independientemente del motivo que sea. Este espacio de tiempo, este espacio de experiencias se denomina Journey del Trabajador. Precisamente vamos a hablar de este viaje que tiene el colaborador, vamos a hablar de algunas sugerencias, algunas preguntas claves que debemos tomar en cuenta. Así que acompáñennos a nuestro episodio número 1 y empezamos. Empecemos. Cuando hablamos del journey del colaborador, hablamos de ese recorrido que realiza un colaborador desde que toma contacto con la empresa hasta que termina su vínculo laboral. Son cada uno de los momentos que tiene el colaborador, son las experiencias que vive y es importante poder entenderlo porque incide directamente en su motivación, en su rendimiento y en su nivel de compromiso con la organización. Es cierto, y en cada etapa, así como necesitamos brindarle una experiencia adecuada a un trabajador, pues también tenemos obligaciones mínimas legales que cumplir, con la finalidad de evitar algunas sanciones, algunas demandas, algunas contingencias económicas, no solo en el momento, sino sobre todo a futuro. Hablemos ahora de las etapas del journey del colaborador y nosotros la estamos clasificando en 5 puntos claves. El primero que tiene que ver con la atracción de talento, el segundo con el onboarding, El tercero con el desarrollo y crecimiento, y el cuarto con bienestar y el trato del día a día del trabajador. para finalizar con los procesos de salida o llamados también offboarding. Así que, ¿qué te parece si empezamos con el primero? Correcto, vayamos con atracción y reclutamiento. Ujú. Cuando hablamos de atracción y reclutamiento, hablamos de ese primer contacto que tiene el colaborador con la organización a través de diferentes puntos de contacto, que pueden ser las bolsas de trabajo, las páginas web, los diferentes canales digitales, donde finalmente el colaborador decide postular activamente y empezar un proceso de selección con nosotros. Durante este proceso pasará por diferentes fases, dependiendo de cuál sea la posición a la cual está aplicando, entrevistas, assessment. Y este primer momento es bastante relevante porque es la puerta de entrada donde, en este caso, el candidato puede ver cuál es la cultura, cómo la organización trata a las personas. Y de no llevarlo correctamente, también podemos perder mucho talento que se desanima, por ejemplo, si, oye, no los atiendes de manera respetuosa, si no cumples con los tiempos o finalmente no le das el feedback adecuado en cada una de las etapas que está transitando en ese momento con nosotros. Claro, y desde el punto de vista legal también tenemos obligaciones, porque justamente al tener un primer contacto con la organización, el camino, el mecanismo a través del cual yo oferto este empleo, tiene que cumplir con ciertos requisitos que establece la legislación. Y sobre todo, no tiene que tener un enfoque discriminatorio, ¿no? Tiene que ser una necesidad enteramente objetiva. Y si queremos, incluso más adelante lo vamos a ver en otros episodios, coadyuvar a la cuota de empleo que nos pide el Ministerio de Trabajo, bueno, tenemos un mecanismo especial que tenemos que hacer a través de la bolsa de trabajo del Ministerio con determinados requisitos que lo vamos a ver más adelante, pero es un primer grupo de elementos que debo tener en cuenta al momento de ofertar. No tener discriminación y tener, si quiero fomentar mi cuota de empleo, tener un mecanismo claro para poder hacerlo. En segundo lugar, otro de los elementos que siempre ocurre en este espacio de tiempo es qué pasa con el tratamiento de los datos personales, Ah, es un buen ¿no? punto. Tenemos que tener mucho cuidado porque la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales también tiene la posibilidad de fiscalizar empleadores, tienen pronunciamientos, tienen algunas sanciones incluso en contra de algunos empleadores, pero también tienen directivas que ayudan mucho para saber cómo hacer el tratamiento de los datos personales al inicio y evitar ciertas contingencias, ¿no? Y finalmente, y ya esto lo vamos a ver en el siguiente episodio, hay algunas tendencias nuevas en torno a cómo enfocar este tipo de reclutamiento desde el punto de vista legal
para evitar afectaciones a neuroderechos. ¿No? Todo está avanzando muy rápidamente con la inteligencia artificial y los avances tecnológicos y evidentemente ya existen algunos pronunciamientos por parte de Naciones Unidas vinculadas a esto. Buenísimo. Y vamos con el siguiente punto, que es el onboarding. Cuando ya el candidato ha pasado todo el proceso de selección, la organización decide contratar a esta persona y el colaborador, en este caso, decide también apostar, porque es una decisión de ambas partes. Correcto. Entonces, el colaborador llega a la organización al primer día y empieza esta etapa del onboarding, una etapa donde va a conocer a profundidad la cultura, los procesos, va a conocer ya a todas las personas con las que va a trabajar, todo el ecosistema de stakeholder, y es bastante relevante ser claros con las expectativas respecto a las funciones que va a desempeñar esta persona, ser capaz de transmitir también cuáles son las dinámicas de interacción que hay en la empresa, y es un momento bastante significativo. Normalmente dicen que el onboarding o este proceso, esta curva de aprendizaje puede durar hasta 90 días, un momento donde el colaborador ya tiene una maduración relativamente estable para poder cumplir sus procesos con normalidad. Por lo cual hay algunas iniciativas como la de asignarle un compañero en este proceso de aprendizaje, enseñarles todas las herramientas, todos los elementos culturales también de la organización, porque es muy fácil perder muy buen talento en esta etapa cuando todas las expectativas que se generaron en el proceso de selección luego no se ven tangibles en el día a día. Mira, qué interesante. Y justo una de las finalidades de este podcast es empezar a desmitificar algunas cosas. Y en la línea de lo que tú nos comentas ahora, hay un lapso de 90 días en donde se estima que culmina el onboarding recientemente, y ahí estamos hablando en temas legales del periodo de prueba, ¿no? Que son los primeros 3 meses de la relación de trabajo, en donde existe la posibilidad de desvinculación de un trabajador porque no tiene una protección contra el despido arbitrario en términos legales. Ahora, claro, también tenemos que tener en consideración, y parte de la desmitificación de esto es que el periodo de prueba forma parte de la relación de trabajo. No es que yo tenga un trabajador o una persona en 3 meses a prueba vía recibos por honorarios o vía bono de dinero con dinero en mano y no lo tengo dentro de mi planilla. Mm. No, eso es bueno, además de un claro incumplimiento, una muestra de mala cultura dentro de la empresa, estoy exponiendo a mi empresa a una multa bastante significativa de parte de Sunafil. Entonces, un primer tema es, dentro de la relación de trabajo está el periodo de prueba, no está fuera de ella, todo está dentro. En segundo lugar, dentro de las obligaciones legales del onboarding tenemos pues las obligaciones enteramente formales, ¿no? Suscripción de contratos, y Contratos. aquí un segundo mito. La legislación te lo permite, de hecho. Te dice que la relación de trabajo a tiempo indeterminado no requiere una firma de Mm. contrato. Y hasta cierto punto, genial, no hay ningún problema, pero tengo que tener algo físico que mostrar cuando venga una fila y me diga cómo es que ustedes al inicio de la relación de trabajo le informaron al trabajador acerca de obligaciones de seguridad y salud de trabajo, acerca de obligaciones de prescripción de la discriminación en el empleo o acerca de la prescripción del hostigamiento sexual dentro del trabajo. Son obligaciones que Sonafil me va a venir a fiscalizar si es que yo le he informado a mi trabajador cuando empezó a trabajar. Y si yo le digo, bueno, el contrato de trabajo es a tiempo indeterminado y no tengo la obligación de tenerlo, Mm. Sunafil no va a entender esas cosas y me va a decir, oye, tenías que hacerlo. Entonces, uno de los primeros elementos, y segundo mito, tenemos que tener un documento, sea firmado por las dos partes, o en todo caso una directiva del empleador, que también es válido, indicándole, oye, tienes tú las obligaciones en torno a seguridad, salud de trabajo, en torno a hostigamiento sexual, en torno a discriminación en el empleo. Esto para poder también protegernos y tener un onboarding sano, porque también le damos al trabajador certeza de que nuestra cultura también se refleja en nuestras acciones. Y eso es importantísimo para poder mantenerlo alineado a los objetivos que tiene la corporación. Y ahora que hablas precisamente del periodo de prueba, uno de los puntos que no debemos perder de vista es la importancia del feedback al colaborador. Si bien dentro de ese periodo puede terminarse el vínculo laboral, yo sí creo que es bastante relevante ser claro con el colaborador desde cuáles son las expectativas, qué es lo que se espera de él, cómo lo van a medir,
cuáles son los objetivos, cuáles son las funciones claves de su rol y acompañarnos en ese proceso, no esperar el último día para decirle, mira, no has cumplido con las expectativas cuando de pronto ni siquiera ha sido claro en cuáles eran, ¿no? Exacto, exacto. Y esto nos da pie a la tercera etapa del Journey del Trabajador, porque justamente va en esa línea del desarrollo ya del trabajador dentro de la compañía y está alineado al tema del cumplimiento de objetivos, al tema de las mediciones que le vamos a hacer. Y desde el punto de vista organizacional, ¿qué otros aspectos tenemos allí? Bueno, cuando hablamos de los procesos de desempeño, hablamos de un punto clave, el establecimiento de objetivos. Estos objetivos tienen que ser medibles, tienen que ser coherentes, tienen que ser alcanzables, tienen que ser claros y transparentes. Y en esta etapa es bastante relevante también el acompañamiento del líder, ¿no? Quien le tiene que dar un feedback constante para saber qué tanto se está aproximando a este cumplimiento y obviamente dejar todos los procesos que se documentan respecto a este proceso. Ahora, tienen que ser objetivos también que tengan coherencia con el rol, ¿no? Correcto, Que, correcto. que tengan mucho sentido en esa línea y son procesos también que les ayudan al colaborador a clarificar cómo estoy hoy en relación al puesto que tengo, qué cosas tengo que ir mejorando y qué herramientas la organización pone a disposición del colaborador para ello, sean programas de capacitación, cursos, pero desde la mirada organizacional, el colaborador tiene un rol clave en este proceso, porque si tu manager no te da feedback, Ujú. también es importante que tú lo pidas, Correcto. ¿no? Que busques cuáles son las herramientas de desarrollo que tiene la organización para poder ir alcanzando estos objetivos y tener también la curiosidad de seguir aprendiendo y desarrollándote en tu rol. Finalmente, cada uno es protagonista de su propio desarrollo. Qué buena frase, qué Mm, buena frase. De hecho que sí, para hacerle un hashtag, porque sí, creo que es muy clave en esto. Y en este espacio de desarrollo hay cierta libertad que el legislador le da al empleador, ¿no? Configurar cómo quieres tú establecer tu política de desempeño, tu política de medición de talento. Eso tienes libertad cumpliendo ciertamente con principios, ¿no? Que no sean discriminatorios de ninguna mm, forma. No es que solamente, por ejemplo, el 75% de hombres tienen la posibilidad de ascender y en el caso de las mujeres solo tiene 25% de vacantes. No, eso no es posible. es verdad. Apoyo. Tenemos ahí normas que son delimitatorias de ese tipo de carácter del empleador, con relación al tema, por ejemplo, de condiciones de trabajo, de pagos remunerativos, que lo vamos a ver un poquito más adelante en el siguiente paso. Pero en este punto del desarrollo y crecimiento, tiene una libertad, Mm, digamos, asegurada con algunos principios, pero tenemos mayor margen de libertad que, por ejemplo, en el periodo de prueba, que en el tema de los tratamientos de datos personales, que ese es un poquito más rígido el asunto. Pero ahora, vayamos justamente en esa línea de crecimiento. Mucho suele ocurrir que existen ascensos, ¿cierto? claro. Ascensos, promociones o desplazamientos horizontales de Mm, trabajadores. No solo trabajas en Lima, trabajas en provincia, tienes la posibilidad de hacer viajes constantes o permanentes o ya residir en otra provincia, ¿no? Entonces, ahí hay parámetros que la legislación también lo prevé, porque lo que se busca también es que la acción del empleador, como tiene un poder dentro de una relación de trabajo que es asimétrica, no sea arbitraria, mm, ¿no? No se busque perjudicar el desarrollo del trabajador, afectar su dignidad. Tenemos ahí una figura denominada actos de hostilidad que le permiten al trabajador también defenderse en contra de este tipo de actuaciones del empleado. Y claro, desde el punto de vista de la empresa, la defensa clara es tener un objetivo empresarial totalmente claro, que va en línea de la transparencia que tú nos señalabas hace un momento, y en segundo lugar, que el criterio de selección sea objetivo, ¿no? mm, Porque si le damos objetividad a toda decisión empresarial, no vamos a tener ningún problema a la larga. Eso en cuanto al desplazamiento horizontal. En lo que es vertical, también tenemos que tener ambos elementos. Pero aquí sí también tenemos cierta facilidad para el empleador y está dentro del ámbito de la libertad de empresa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo puedo decidir que un trabajador sea promocionado a un puesto de jefatura, a un puesto de gerencia, un puesto de confianza, un puesto de dirección, pero en caso de ese trabajador, pues, no cumpla con los objetivos o las expectativas que se tienen con él o cometa alguna infracción, tenemos algunas herramientas para poder dejar que esta persona ocupe, o sea, ya que no ocupe esta posición, mm. sea por un tema de la emoción, un tema de retorno al puesto anterior, o sea por un tema
de desvinculación en el caso existe una falta disciplinaria, No. ¿no? Son aspectos que también tenemos que tener en Ujú. consideración en este desarrollo y crecimiento. Ahora vamos a la siguiente etapa, Y tiene que ver con bienestar. con el bienestar y experiencia del trabajador en el día a día. Precisamente ahí es donde entran diferentes temas, ¿no? Desde las políticas salariales, los beneficios, no económicos también, cómo la organización va construyendo experiencias cada vez más personalizadas a las necesidades y a las motivaciones de los colaboradores, elementos como aspectos relacionados al equilibrio vida-trabajo. Correcto. ¿Cómo recordamos que las experiencias del colaborador no empiezan cuando pisa necesariamente en la oficina, sino empiezan desde antes, ¿no? Desde, oye, ¿cómo llega a la organización? ¿Cómo maneja los asuntos familiares cuando no está ahí? ¿Qué beneficios podemos darles en estos aspectos de los que hoy se habla mucho que tiene que ver con temas de bienestar o seguridad psicológica? Exacto, exacto. Y en ese punto de bienestar, desde el aspecto legal, tenemos obligaciones que son ineludibles y, como le decía al Ujú, inicio, son parte de lo mínimo de la cultura organizacional. Pago de beneficios sociales, mm, ¿no? O sea, gratificaciones, ETS. Si estoy en el régimen general, si estoy en el régimen de micro y pequeña empresa, tendré algunas facilidades, pero siempre cumpliendo con lo que está en la normativa, ¿no? El abono, el aporte previsional, que es un descuento que se hace al trabajador del sueldo, el aporte de la seguridad social, que es el de salud, si tengo un trabajador de riesgo, el pago del CCTR, el pago del mm, seguro de vida de ley, ¿no? Que hace un tiempo requerías una cantidad de años para poder recién acceder al seguro de vida de ley, pero ya no olvidemos que desde el primer día que el trabajador es verdad. ingresa, tiene la obligación de tener un seguro de vida de ley. Y es parte de las obligaciones remunerativas mínimas, ¿no? Ya es, por encima de ello viene lo que tú indicabas, que es el tema del salario emocional, el tema del equilibrio de vida y de trabajo, que siempre es importante, y que de cierta forma este último tema ha tenido repercusiones en el ámbito normativo, ¿no? Porque hay licencias que están pensadas no solo en la figura del trabajador como trabajador, sino pensadas en su figura como parte de un núcleo familiar, Mm, ¿no? Hay licencias vinculadas para acompañar a personas que tengan enfermedad terminal, tenemos la claro. licencia de maternidad, por ejemplo, la licencia de paternidad también, que están vinculadas a aspectos que no necesariamente son laborales, pero que definitivamente no podemos Inciden, negar, ¿no? tienen una incidencia muy importante, tan así que el legislador la ha tenido que regular. Buenísimo. Bien, vamos al último punto que tiene que ver con el tema de la salida. Y ya en este punto hablamos del término de la relación laboral o, como nosotros decimos, el inicio de una nueva relación o de una nueva forma de relación. En este momento, el colaborador decide su salida o puede ser a través de un tema disciplinario. Hay diferentes matices por las cuales un colaborador deja de pertenecer a la organización y acá hay diferentes herramientas que podemos tener en cuenta, como por ejemplo las entrevistas a profundidad para poder entender cuáles son los motivos en el caso sea una renuncia voluntaria por la cual un colaborador decide dejar la organización, entender cuáles son las motivaciones y también es una fuente de aprendizaje para Mm, saber como organización qué cosas podemos ir mejorando. Y por otro lado, es importante cómo nosotros vamos cerrando esta etapa en la relación con el equipo y la relación que el propio líder genera, porque en muchos casos cuando un colaborador o un talento se va de la organización, pues a veces es excluido, ¿no? mm, O el manager o el líder no toma a bien esta decisión y de pronto genera un clima hostil que impacta no solamente a la persona que se va, sino a todo el equipo. correcto. Y también el tratamiento del conocimiento, ¿no? Si un Mm, trabajador se va, tiene cierto conocimiento sobre los procedimientos internos de la empresa, algún know-how propio que si se retira, bueno, lo perdemos y luego no sabemos cómo poder recuperarlo, ¿no? Entonces, también hay unas estrategias vinculadas a ello, al onboarding, para poder mantener el conocimiento de forma adecuada. Y desde el punto de vista legal, bueno, tenemos allí obligaciones que son ineludibles. Y cuando termina una relación de trabajo, tenemos una liquidación de beneficios, que es lo que tenemos que pagar, ¿no? Y aquí viene uno de los mitos que siempre, un tercer mito que viene en relación al tema, oye, si yo renuncio, pierdo mi liquidación de beneficios. No, o sea, tu liquidación va a ser siempre los conceptos truncos, ¿no? Las vacaciones truncas, las ratificaciones truncas, la CTS trunca. Eso te corresponderá independientemente de la forma de despido.
Hay un supuesto sí donde podría no necesariamente no corresponderte, sino el empleador podría mantenerlo en custodia u ordenar a la entidad depositaria que lo mantenga en custodia, que es los supuestos donde el trabajador comete una falta grave y se le inicia una demanda de daños y perjuicios. Ese dinero sirve como una especie de garantía frente a los daños que el juez puede determinar a favor del empleador. Pero fuera de eso, la regla general es que todos los beneficios se pagan al finalizar, bueno, a los 2 días de que finaliza la relación de trabajo. Otro aspecto adicional al tema de la extensión de relación de trabajo va en línea de la protección de datos personales, también tener en consideración los plazos que tenemos para guardar esta documentación, esta información. Y en tercer lugar, tenemos también los documentos de salida, ¿no? Como son la carta de liberación de CTS, para que el trabajador pues, pueda ir a su entidad bancaria para que pueda levantar la CTS, la constancia de trabajo en donde, entre otras cosas, no tenemos la obligación de colocar el motivo de cese. De hecho, solo existe una obligación cuando el trabajador lo pida. Así que si por ahí salió por falta grave, no lo voy a colocar, no, comete otra falta, no. Solamente certificado de trabajo, trabajo de tal puesto, perdón, de tal fecha a tal fecha, en tal puesto, y si quieres alguna valoración respecto al desempeño, lo colocas. Pero lo normal sería que no se coloque, para evitar alguna complicación. Pero eso en cuanto a las obligaciones legales de salida desde el punto de vista general, porque ya vamos a tener episodios dedicados a la especialización de cada uno de ellos. Buenísimo. Y esas son las etapas claves entonces que debemos tener en cuenta cuando hablamos del journey del colaborador. Muy bien, ahora vamos con el bloque de preguntas y respuestas. ¿Qué te parece? Interesante. Muy bien, vamos con la primera. ¿Qué consideras que las organizaciones deben tener en cuenta para generar buenos procesos de atracción y reclutamiento? Desde lo legal, básicamente tener procesos de selección enteramente objetivos, libre de sesgos y asegurarse pues de no tener algún atisbo de incumplimiento frente a la autoridad de trabajo. Y desde mi mirada creo que una clave es la autenticidad. En este proceso, las organizaciones tienen que mostrarse tal cual son. Ujú. Cuáles son sus valores, cuál es la política, cuáles son sus expectativas, cómo es el día a día en la organización. Mientras más transparentes sean y haya una afinidad con el candidato, yo creo que va a funcionar bastante bien. Perfecto, perfecto. Y lo segundo, ¿qué elementos debemos tener en cuenta para un buen onboarding para que éste sea realmente integrador? Bueno, lo primero es que el onboarding no es solamente la presentación institucional, ¿no? Ok, Mostrarte el organigrama y bueno, tú dentro de toda esta estructura estás aquí. ok. Yo creo que va más allá de eso, tiene que ver con una etapa de acompañamiento. El liderazgo también es clave, poder tener también súper claro cuáles son las expectativas que hay respecto al rol y poner a disposición de este nuevo colaborador todas las herramientas para que su adecuación sea la mejor posible. En lo legal, lo que tenemos que tener en consideración es que tenemos que formalizar el contrato sí o sí. ¿No? Mm. Desde mi perspectiva es, tenemos que formalizarlo sí o sí. En segundo lugar, tenemos que cumplir con las capacitaciones obligatorias de inicio de la relación de trabajo. Y en tercer lugar, también las vinculadas a beneficios, ¿no? La apertura de CTS, indicación de cuál es tu cuenta de FP y todo ello. Y finalmente, ¿cuál consideras que deben ser los principales elementos para generar buenas experiencias en los colaboradores en su día a día? Desde el punto de vista legal, lo principal es el cumplimiento de las normas de SCT, ¿no? Seguridad y salud en el trabajo es importantísimo que tengamos en cuenta las capacitaciones, la identificación de los riesgos, no solo de cara a las obligaciones que una firma pueda fiscalizar, sino sobre todo para garantizar la seguridad. No olvidemos que tenemos que garantizar un ambiente de trabajo seguro para nuestros trabajadores y eso no solamente va en línea de lo médico, sino también de lo psicológico. Un ambiente seguro, la seguridad psicológica de la que nos comentabas hace un momento, para nuestros colaboradores. Sí, cuando hablamos de generar experiencias, yo creo que conocer a los colaboradores, ¿no? Desarrollar una empatía organizacional, saber cuáles son las motivaciones de nuestros colaboradores, cuáles son sus expectativas, cómo es su día a día, qué es lo que ocurre en su vida antes y después del trabajo que realizan con nosotros para crear una oferta de valor que realmente sea valiosa, sea significativa y que pueda generar
un nivel de compromiso y de engagement bastante alto. Bueno, ahora vayamos a ver, pues, cuáles son las recomendaciones que podríamos brindar a partir de este journey del colaborador o journey del trabajador. Buenísimo. Yo daría tres. La primera, crear una cultura basada en valores y propósitos. Creo que la experiencia del colaborador y su viaje con la organización empieza mucho antes que el primer día. Ujú. Entonces, como organización, tenemos que ser capaz de poder transmitir cuál es la esencia de lo que hacemos para que también las personas puedan conectarlo con algo que es sumamente relevante, que es su propósito personal. El segundo punto, acompañar a los colaboradores en sus procesos de desarrollo. Ujú. Las personas no solamente buscamos un trabajo, sino la oportunidad de poder crecer y desarrollarnos. Correcto. Entonces, las organizaciones, desde esa mirada, pueden favorecer el crecimiento, el aprendizaje a través de diferentes formas, programas como mentoring, programas de aprendizaje, entre otros. Y finalmente, desde mi punto de vista, no perder de foco el tema del bienestar y de la motivación. Creo que cada vez toma más relevancia los temas asociados a tener un equilibrio vida-trabajo, temas de flexibilidad, temas de reconocimiento, porque finalmente somos humanos, somos personas que desempeñamos diferentes roles y como tal tenemos necesidades y tenemos motivaciones particulares que nos suma a tomar en cuenta. Correcto. Desde lo legal, bueno, vayamos a la primera etapa, ¿no? Tenemos que tener procesos de selección objetivos, limpios de sesgos, en la medida de lo posible. Muchos de los sesgos son inconscientes, pero estamos hablando de un punto de vista organizacional, tenemos que tener una propuesta de empleo totalmente pulcra para evitar cualquier tipo de controversia, malos entendidos, malas expectativas que puedan generar esto entre los trabajadores, ¿no? Como bien indicábamos hace un momento, es el primer contacto que tiene un trabajador con la compañía y la primera muestra que puede tener él de la marca empresa, de la marca empleadora, para que decida si se queda o no se queda y también la organización pueda tener la posibilidad de incorporar un buen elemento. En segundo lugar, la equidad y la transparencia nuevamente en la gestión de las compensaciones. ¿No? Tenemos ya normas vinculadas a políticas salariales que van justamente para evitar ese tipo de distorsiones que pueden ocurrir en el mercado y que de acuerdo a data reciente tiene también todavía estas discrepancias en torno a las remuneraciones que pueden ganar las mujeres y las remuneraciones que ganan los hombres. Vayamos un poquito más en esa línea para poder garantizar una equidad organizacional y que todo pues dentro del ambiente de trabajo sea adecuado, Mm. ¿no? Y finalmente en torno al offboarding, a la salida del trabajador de la empresa, bueno, no olvidemos que tenemos que llevarlo desde el punto de vista absolutamente profesional. ¿No? Aquí no hay un tema un tema personal, no tenemos una disyuntiva, una diferencia, no, no. Aquí hay un motivo de cese, independientemente del motivo que sea, la parte que va a dejar como marca tu empresa tiene que delimitar cómo es tu comportamiento en esa salida de los trabajadores. Asegúrate de cumplir todos tus beneficios pendientes, conserva los documentos que necesitas para poder garantizar el cumplimiento, acreditar el cumplimiento frente a requerimientos de SUNAFIL, a requerimientos del Poder Judicial, el tratamiento de datos personales manténlo totalmente seguro, el tratamiento también de las herramientas de trabajo, ¿no? Muchas veces ahí hay algunos problemas en que no devuelven los teléfonos, no devuelven el laptop. Ya, tienes que tener adecuadamente y claramente establecida tu política de salida para que esto no pueda ocurrir y si ocurre, tengas las herramientas para poder accionar rápidamente en las vías correspondientes. Eso en torno al tema de salida y el punto de vista legal del viaje del trabajador. Muy bien, y con esto llegamos al término de este primer episodio. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes y si tienen alguna duda o algún tema que les gustaría que abordemos, escríbanos y déjennos en los comentarios. Recuerden que cada etapa del viaje del trabajador tiene pues un reto propio y eso lo vamos a ir desmenuzando conforme vamos avanzando en los episodios y enteramente agradecidos porque los haya acompañado en este primer episodio de Odisea Laboral y los esperamos en la siguiente entrega. Nos vemos pronto. Cuídense mucho.